Un cordial y caluroso saludo desde Colombia. Mi nombre es Elba Marina Zúñiga Quizoni. Voy a compartir con ustedes el trabajo investigativo que tuvo como tema la mentalidad y su incidencia en el empoderamiento de una comunidad socioeducativa. Planteamiento del problema. La disparidad educativa, social y económica de las comunidades rurales de Colombia ha motivado a pensar en la educación como medio que favorezca el empoderamiento desde la relación escuela-familia. En el contexto se ha percibido bajo nivel educativo, desinterés por la educación, un distanciamiento de los padres en el proceso educativo de los hijos, lo cual motivó a buscar estrategias que permitieran un acercamiento, una mejor relación y comunicación entre las instituciones, familia y escuela. Teniendo en cuenta que la mentalidad cultural de las familias tiene una marcada incidencia sobre la vida de los hijos, en la motivación por el estudio y en la construcción de su proyecto de vida como estrategia de emprendimiento. Esta realidad condujo a la pregunta de investigación: ¿cómo una estrategia pedagógico-didáctica con base en la cultura de emprendimiento transforma la mentalidad de los padres de familia de una zona rural de Colombia e incide sobre el rendimiento escolar de sus hijos? Metodología. Para este estudio, por las características y propósitos de la investigación, se tiene en cuenta un enfoque mixto con un diseño de triangulación concurrente. Se fundamenta en un paradigma constructivista. Esta investigación es de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. La muestra estuvo constituida por padres de familia, estudiantes y docentes de la sede educativa Bella Vista, anexa a la institución educativa técnica agropecuaria Margarita Legarda. Para la selección de la muestra se utilizó el método de muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se hizo mediante cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, historias de vida y las notas académicas del primer y segundo semestre del año escolar 2019. El instrumento fue validado por expertos en el tema a investigar y su confiabilidad se midió calculando el alfa de Cronbach. El análisis de datos cualitativos se hizo haciendo uso de la hermenéutica como disciplina de la interpretación y los datos cuantitativos sistematizados y analizados mediante el programa Excel y el IBM SPS versión 25. Finalmente, en la interpretación y discusión se terminan de explicar las dos clases de resultados y se hacen comparaciones de las bases de datos cualitativos y cuantitativos, permitiendo su triangulación. El objetivo general de esta investigación fue transformar la mentalidad de los padres de familia de la sede educativa Bellavista a través de una estrategia pedagógico-didáctica sustentada en la cultura local de emprendimiento para un mejor rendimiento escolar de los hijos. Para lograr este objetivo general, se tuvo en cuenta 4 objetivos específicos. El primero fue caracterizar la mentalidad de los padres de familia de la sede rural Bellavista en torno a su cultura de emprendimiento y el desempeño escolar de los hijos. Posteriormente, identificar la percepción de los docentes de la sede rural Bellavista sobre la cultura de emprendimiento de los padres de familia y su incidencia en el rendimiento educativo. Luego, diseñar e implementar una estrategia pedagógico-didáctica con padres de familia y estudiantes que incidiera en la cultura del emprendimiento y el rendimiento escolar
a través de actividades integradas entre escuela y comunidad. Y finalmente, validar la estrategia pedagógico-didáctica, estableciendo la incidencia en el rendimiento escolar y el fomento de la cultura de emprendimiento en la escuela y la comunidad. Hipótesis. En este estudio se tiene en cuenta la hipótesis alterna. Existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios académicos que obtienen los estudiantes cuyos padres participaron en la implementación de una estrategia pedagógico-didáctica para transformar la mentalidad. Y una hipótesis nula. Los promedios académicos de los estudiantes son iguales antes y después de la participación de sus padres en la implementación de una estrategia pedagógico-didáctica para transformar la mentalidad. Marco teórico. Este trabajo investigativo se fundamenta en la teoría de la mentalidad propuesta por Karel Dweck, en la cual la mentalidad es estudiada como una construcción sociocultural. Esta teoría sostiene que existen dos tipos de mentalidad: mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija hace referencia a la creencia de que las habilidades y la inteligencia son cualidades humanas innatas, que se nace o no se nace con ellas. Entonces se tiene cierto nivel de inteligencia, ciertas habilidades, cierta personalidad, determinado carácter, y no pueden ser cambiados. Por su parte, la mentalidad de crecimiento, las personas que tienen este tipo de mentalidad creen que las características personales no están establecidas y así se nazca con ellas, es necesario trabajarlas para su mayor desarrollo. Entonces, el potencial de una persona es desconocido, por lo que se puede crecer cultivándolo con práctica, dedicación y esfuerzo. Son individuos que se motivan por aprender cada vez más, se preocupan por mejorar sus habilidades, no con un propósito de éxito ni de competencia, sino se esfuerzan por ser cada día mejores seres humanos. Pero también hace énfasis en que la mentalidad no es estática y puede ser transformada por medio de la formación y acompañamiento de que tengan una mentalidad de cambio. Y se puede pasar de una mentalidad a otra, de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. También manifiesta que pueden existir los dos tipos de mentalidad en una sola persona. Para unas cosas tener una mentalidad fija y para otras una mentalidad de crecimiento. Otro de los teóricos en los que se sustenta esta tesis es Amartya Sen. En su teoría sobre desarrollo humano, expone que, así como en las últimas décadas, existe un marcado avance del mercado, el comercio y la comunicación, favoreciendo el intercambio de productos, de bienes y servicios, la interactividad entre las regiones del mundo. También se vive en una época de privaciones, miseria y opresión, persistencia en un alto porcentaje poblacional de pobreza, hambre, violación de derechos humanos, falta de satisfacción de necesidades básicas, contaminación y amenazas del medio ambiente. Para superar esas privaciones, propone avanzar hacia la agencia de las libertades de aquellos menos favorecidos, pobres, marginados. Para tal propósito plantea la ampliación, pertinencia y equidad de los servicios sociales de educación y asistencia sanitaria. En este sentido, pues la mentalidad de los padres es un elemento fundamental porque de su libertad de pensamiento, sus capacidades y creencias permitirán mejorar el bienestar de todos los integrantes de su familia, al ser agentes dinámicos de transformación social que movilizan cambios al interior de sus hogares
y a nivel social. La mentalidad de los padres referente a la educación de los hijos puede favorecer su aprovechamiento cuando crean que mediante la educación pueden adquirir la capacidad de pensar por sí mismos y depender menos de los demás, así ser libres. Otra de las teorías que aportan a este estudio es la teoría sociocultural de Vygotsky. Al centrarse en que el desarrollo intelectual de los seres humanos no puede entenderse de manera independiente con el medio social en el que están inmersos. Su evolución depende de la cultura por medio del uso de instrumentos como el lenguaje, el cual lo considera instrumento de pensamiento, lo que les permite intercambiar pensamientos, conocimientos que hacen que a partir de la interacción se formen nuevas funciones mentales, clasificándolas así en funciones psicológicas elementales y superiores. Las elementales se nace con ellas y están determinadas genéticamente. Por su parte, las superiores se desarrollan a través de la interacción social. A medida que se adquiere un mayor conocimiento, se enriquecen las funciones mentales, la capacidad y las posibilidades para actuar. En este aspecto manifiesta la necesidad de importancia de la instrucción para el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. En esta investigación también se tuvo en cuenta algunos estudios nacionales, regionales e internacionales que hacen referencia a la mentalidad, rendimiento académico y emprendimiento. Algunos de ellos son Patiño, Ramos y González, Lastre, López y Alcázar. Patiño manifiesta que los padres son elementales en la construcción de su identidad e incide sobre la motivación y el rendimiento escolar. Por su parte, Ramos y González considera que la familia cumple funciones elementales en la conformación del capital cultural y social. Los padres son los primeros formadores, acompañantes y guías en el trayecto de vida. Asimismo, Lastre, López y Alcázar sostienen que la familia es el primer grupo social en el cual se desarrolla el niño. Influye inicialmente en su formación tanto psicológica como social, y luego posteriormente debe estar presente en las etapas escolares y brindarle el oportuno acompañamiento en las tareas y en el proceso educativo. Discusión de resultados. La estrategia pedagógico-didáctica se implementó en 5 sesiones, un pretest para caracterizar la mentalidad de los padres de familia, 3 constructos y un posttest para evidenciar el efecto de la estrategia en la mentalidad de la muestra aplicada. El pretest estuvo constituido por 26 ítems con preguntas relacionadas para padres de familia, estudiantes y docentes. En el pretest se caracterizó la mentalidad de los padres de familia a partir de las tradiciones culturales, laborales, religiosas y educativas. Algunas de las preguntas trabajadas en el pretest se relacionan con la incidencia de las actitudes y comportamiento de los padres sobre la vida de los hijos, ante lo cual la mitad de los padres de familia manifestaron que efectivamente las actitudes y comportamiento de los padres inciden sobre la vida de los hijos. En cambio, el otro 50% manifestó que no. Con relación a los hijos, la mayoría manifestaron que sí, efectivamente las actitudes y comportamientos de los padres sí inciden sobre la vida de los hijos, y una minoría manifestaron que no.
Otra pregunta está relacionada con las labores que los padres han enseñado a sus hijos. La mayoría de padres manifestaron que les han enseñado trabajos agrícolas y del hogar, y una minoría manifestaron que estudiar. Por su parte, los hijos, el 100% manifestaron que sus padres les han enseñado trabajos agrícolas y del hogar. Otra de las preguntas está relacionada con la importancia del estudio en las expectativas de vida de los hijos. El 50% de los padres de familia consideran que es importante el estudio. El otro 50% no lo sabe. Con relación a los hijos, la mayoría manifiesta que es muy importante el estudio en las expectativas de vida. Y una minoría manifiesta que no lo sabe. Otra de las preguntas que se le formulaba tanto a padres de familia como a estudiantes está relacionada con la asignatura que más les gusta a los hijos y la que menos les gusta, evidenciándose que los padres de familia desconocen totalmente los gustos académicos de sus hijos, al contradecirse las respuestas. Con base en los teóricos, antecedentes y en los datos del pretest, se construye los 3 constructos: pensamiento creativo y planificación, el segundo proyecto de vida y el tercero un trabajo cooperativo denominado No estoy solo. El primer constructo, pensamiento creativo y planificación, se trabajó temáticas como creatividad emprendedora, crear e innovar, asumir riesgos, investigar, ser curioso. Estuvo constituido también por la presentación de videos educativos, socialización de las temáticas del video, cuestionarios, discusiones, conversatorios y al final un video educativo para finalizar el encuentro. Algunas de las preguntas que se desarrollaron en este constructo, una de ellas fue: ¿cómo apoyan los padres de familia a sus hijos cuando presentan dificultades académicas o de comportamiento? Ante esta pregunta, de manera descendente, los padres de familia respondieron, poniéndolos a estudiar, ayudándoles y dialogando con ellos. Por su parte, los hijos, de igual manera, de manera descendente, respondieron, dándoles más tiempo para estudiar, exigiéndoles que estudien y realicen las tareas. Otra de las preguntas: ¿qué importancia tiene la participación de los padres en las diferentes actividades y procesos escolares? La mayoría de padres respondieron que es muy importante porque se actualizan con el estudio, el proceso educativo de sus hijos y su comportamiento. Y otro porcentaje respondió que para brindarles seguridad y apoyo a sus hijos. Por su parte, el 100% de los hijos manifestaron que se sienten apoyados e importantes cuando sus padres participan de las diferentes actividades y procesos escolares. Otra de las preguntas: ¿qué momentos o espacios ha creado la escuela para su participación? La mayoría de padres respondieron que las reuniones para entrega de boletines, para organizar trabajos escolares, como la huerta escolar, y una minoría respondieron que exclusivamente para trabajos escolares. Con relación a los hijos, también la mayoría respondieron que los espacios creados
se han centrado en las reuniones. Y una minoría respondieron que por medio de trabajos escolares. El segundo constructo se denominó proyecto de vida. Se abordaron temáticas de actitudes, aptitudes, historias de vida, liderazgo, alto nivel de objetivos. También estuvo constituido por videos educativos al iniciar, su discusión, conversatorios, cuestionarios y al final un video educativo. Algunas de las preguntas trabajadas en este encuentro de proyecto de vida se relacionan con ¿qué querías ser de adulto cuando eras niño? Se les preguntó a los padres de familia. La mayoría de padres de familia respondieron que querían ser profesional. En menor porcentaje respondieron militar, ayudante de carro y papá. Por su parte, los hijos, ante la pregunta de qué quieren ser ellos cuando sean adultos, respondieron el 50% profesional, otro porcentaje futbolista y un mínimo militar. A los padres de familia se les preguntó que si se les cumplió su deseo. La mayoría respondieron que no, porque desde temprana edad tuvieron que trabajar. Además, sus familias no contaban con los recursos económicos para estudiar o para cumplir con su proyecto de vida. Los únicos que sí se les cumplió su propósito fue a quienes deseaban ser papás. Otra de las preguntas que se trabajó en este encuentro fue ¿por qué cree importante la educación para sus hijos? El 100% de los padres de familia consideró que para superarse. Por su parte, los hijos de manera descendente responden para superarse, para tener mejores oportunidades y para ser personas de bien. Otra de las preguntas es las consecuencias del abandono temprano del estudio para sus hijos. O sea, ¿qué consecuencias traería el abandono temprano? Los padres manifiestan que perderían las oportunidades que les ofrece el estudio y que les tocaría exponerse como ellos a extensas jornadas, a trabajos muy difíciles, al sol y al agua, manifiestan ellos, y con unos muy bajos salarios que no les alcanza para sostener a sus familias. También se pregunta por qué los campesinos deben estudiar y prepararse para la vida. Igual manera, de manera descendente, manifiestan que para tener mejores oportunidades, para tener una mejor calidad de vida y para hacer solicitudes en una oficina cuando requieran algo. Por su parte, los hijos manifiestan que es una necesidad y para tener mejores oportunidades. El tercer constructo se denominó trabajo cooperativo, no estoy solo. Se abordaron temáticas de relaciones interpersonales, empatía, cooperación, colaboración, trabajo en equipo. Algunas de las preguntas que se fundamentó en este encuentro fue cómo fomentar el valor del esfuerzo para alcanzar los objetivos. Los padres de familia de manera descendente respondieron aconsejándoles que se esfuercen, enseñándoles a ser disciplinados. Por su parte, los hijos manifestaron aconsejándolos que se esfuercen, enseñándoles a ser disciplinados y exigiendo cumplimiento en deberes escolares. Otra de las preguntas fue cómo la educación contribuye a la libertad de las personas. Los padres manifestaron porque les proporciona un nuevo pensamiento. También les genera un trabajo que les permite decidir y les crea independencia. Con relación a los hijos, consideran que la educación les permite ser lo que ellos quieran ser. También pueden adquirir un trabajo que les da la libertad para decidir y les crea independencia.
Otra de las preguntas fue cómo cree usted se puede implementar un proyecto de emprendimiento en esta comunidad. De igual manera, de manera descendente, los padres de familia manifiestan que capacitándose, implementando proyectos y que haya una unión entre escuela y familia. Con relación a los hijos, manifiestan que implementando proyectos, capacitándose y que haya unión entre escuela y familia. En este encuentro también se preparó con un producto de la vereda que se llama papa sidra, un manjar típico de la vereda. Entonces hubo colaboración, empatía, un aprendizaje mutuo entre los participantes. Bueno, pues aquí se hace un análisis de los datos del pretest y el posttest, tomando como base algunas de las preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dedica diariamente a acompañar a su hijo en actividades escolares como talleres, tareas, actividades? En el posttest se evidencia un mayor acompañamiento de los padres, lo cual es confirmado por sus hijos. Otra de las preguntas, ¿existe una comunicación abierta entre padres de familia e hijos sobre experiencias académicas? En el posttest nos damos cuenta que mejora la comunicación entre padres e hijos acerca de aspectos escolares y educativos. También se pregunta acerca de si cree que el estudio le permitirá obtener mejores oportunidades e ingresos. En el posttest se evidencia un mayor convencimiento de la importancia de la educación en relación a mejores salarios. Otra de las preguntas es cómo motiva a sus hijos para que obtengan logros en el estudio y en la vida. En el posttest agregan el acompañamiento como un factor que favorece el alcanzar logros en el estudio y en la vida. También otra de las preguntas, ¿hasta qué grado aspira que sus hijos estudien? En el posttest mejoran las aspiraciones educativas al agregar estudios universitarios. Otra de las preguntas, ¿cómo se mira usted y sus hijos dentro de ciertos años? En el posttest, en padres de familia, aumenta el ser profesional y en los estudiantes lo incluyen. Disminuye el querer ser militar en los estudiantes y en los padres de familia hay una mayor claridad en lo que quieren que sean sus hijos. Para la validación de la estrategia pedagógico-didáctica, se tienen en cuenta las notas académicas de los estudiantes participantes del primer y segundo semestre del grupo control y el grupo experimental. Entonces, si tenemos en cuenta esta gráfica del área de español, podemos darnos cuenta que si se compara las notas del primer semestre y las notas del segundo semestre de los grupos control y experimental, se puede evidenciar que la mínima nota del grupo control se mantiene en ambos periodos en 3.2 y en el grupo experimental pasa de 2.8 a 3.1, mejorando en 0.3 puntos. La nota máxima del grupo control pasa de 4.1 a 3.5, desmejorándose en 0.6 puntos, y la nota máxima del grupo experimental se mantiene en 4.5. Con relación al promedio, el grupo control pasa de 3.8 a 3.3 respectivamente, desmejorando 0.5 puntos, y el grupo experimental de 3.6 a 3.8, evidenciándose un incremento de 0.2 puntos. Luego de aplicar la estrategia pedagógico-didáctica al grupo experimental. Conclusiones y recomendaciones. La implementación de una estrategia pedagógico-didáctica pone en escena elementos como el proyecto de vida como el principal elemento de empoderamiento y emprendimiento de las comunidades rurales,
reconocimiento del patrimonio natural, material e inmaterial como oportunidad de transformación social. Asimismo, se dio cumplimiento a la hipótesis alterna fundamentada en que existe una diferencia estadísticamente significativa en los promedios académicos que obtienen los estudiantes cuyos padres participaron en la implementación de una estrategia para transformar la mentalidad. Con base en las generalizaciones, se puede transferir la estrategia a otros entornos rurales para continuar validando su implementación. Muchas gracias por la atención. Que tengan un excelente día. Gracias.